Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El barrio de Sant Andrés del Palomar en Barcelona, Sant Andreu, era una vieja localidad de la época medieval que a finales del siglo XIX fue incorporado al municipio de Barcelona. Lo que no quita que hasta hoy, cuando uno recorre sus plazas y sus calles, sigue teniendo un ambiente de viejo pueblo que todavía se apercibe. Y este barrio de Sant Andreu, en estos finales del siglo XIX, era uno de los barrios obreros barceloneses por antonomasia, una condición que mantuvo durante buena mitad del siglo XX, y es en ese siglo XX, en los años 30, cuando aquí, en Sant Andreu, decidieron que era el momento de experimentar con las viviendas obreras dentro de los parámetros propios de esa arquitectura racionalista que había comenzado a forjarse después de la Primera Guerra Mundial y que podemos asociar a arquitectos como Le Corbusier o los maestros de la Bauhaus, Gropius, Mies van der Rohe. ¿Cuál fue ese experimento? La Casa Bloc. La Casa Bloc, situada sobre el paseo de Torras y Bages, que cuando uno cruza frente a ella, sabe que está frente a un edificio propio de la arquitectura moderna, pero en el que puede dudar sobre su datación, pues si bien presenta algunas soluciones sobre todo estructurales, esos pilotis, esas columnas muy finas que incluso sobreelevan el edificio respecto a la calle, que nos puede estar hablando de ese lenguaje de los años 20 y sobre todo 30 del siglo XX, hay otros acabados que parecen estar contándonos una historia posterior. Y es que en efecto esta Casa Bloc tuvo una historia compleja entre su proyecto inicial de los años 30 y su conclusión durante los años 40. Este proyecto fue lanzado por la Generalidad de Cataluña en el año 1932 y para ello buscó el buen hacer de una serie de arquitectos jóvenes vinculados a toda esta corriente de la arquitectura moderna: José Luis Sert, José Torres Clavé, Juan Bautista Subirana, arquitectos que formaban parte del GATPAC, el grupo de arquitectos y técnicos catalanes para el progreso de la arquitectura contemporánea, que era la sección catalana del GATEPAC, el grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, un grupo formado en el año 1930 y que tenía por objeto trasladar todas esas novedades que se habían venido desarrollando durante los años 20, insisto, vinculado a figuras como Le Corbusier o los maestros de la Bauhaus, trasladar todas esas novedades que ya se habían forjado de una manera más teórica en el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1928 y que a su vez retomaba buena parte de toda una experimentación, esta sí práctica, de una exposición realizada en el Weissenshof en Alemania, donde todos estos arquitectos de la arquitectura moderna del estilo internacional habían ido aprovechando las novedades estructurales que permitían las construcciones en hormigón y acero, desarrollar construcciones que podían permitir que las gentes más humildes disfrutaran de viviendas confortables. En el caso del Weissenshof, es ahí donde Le Corbusier, junto a su primo Jenaré, desarrollaron la Maison Citroën, que en gran medida es el modelo que vemos aquí, en la Casa Bloc de Sant Andreu, donde la idea está en, bien es cierto que se le van a ofrecer a los obreros unas viviendas relativamente pequeñas, hablamos de entre 50 a 70 metros cuadrados, todo, en dos niveles, digo todo porque hay que incluir el espacio de la escalera, pequeños patios exteriores, bien, pero que eso no había de impedir la dimensión de la casa que tuviera un nivel de confort importante respecto a las viviendas que se habían venido haciendo en la ciudad industrial del siglo XIX, un modelo de ciudad industrial en el que Barcelona es uno de los capítulos importantes. Pero esto se añade a la propia composición de esas viviendas, porque lo primero que llama la atención de la Casa Bloc es su estructura en forma de S, por tanto son 5 bloques que se van encadenando en ángulos rectos, pero que generan dos grandes patios interiores que garantiza la mejor iluminación y ventilación para todas estas viviendas. Y aquí ya tenemos uno de esos elementos de plus que estos arquitectos de la arquitectura moderna ponían para estas viviendas obreras. Luego la propia distribución.
En los primeros niveles se accedía por el área cercano a la cocina, pero aquí las ventanas son más elevadas para darle cierta privacidad a ese área, y después ya en los segundos niveles, por donde no iban a discurrir los corredores, y por tanto esos segundos niveles se proyectan sobre el corredor inferior, ya tenemos grandes ventanales que son los que iluminan el interior de las habitaciones o el comedor. Todo esto todavía se puede observar en una vivienda que fue recuperada a partir del año 2008, la vivienda 111, que lo que pretendía era mostrar cómo era el diseño original de estas viviendas. Porque, como decía al principio, aunque esta obra se puso en marcha para 1932, al comenzar la Guerra Civil no había concluido, se va a paralizar los trabajos. En principio solo quedaban rematar algunos detalles, probablemente más de los que podemos pensar, y eso es lo que supone que los acabados que vemos hoy nos chocan, porque, bueno, conocemos cómo son los proyectos. Por ejemplo, el tamaño de la ventanería difiere un poco respecto a los proyectos, los propios materiales finales de la construcción, pero es que incluso este bloque que había sido concebido como vivienda obrera va a ser concluido ya durante el año 1940 y a posteriori, y durante el régimen franquista se va a emplear en gran medida para alojar a viudas de la guerra civil e incluso algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasta el punto que en uno de los patios, el que quedaba abierto hacia el paseo, se construyó un sexto bloque, llamado bloque fantasma porque ya ha desaparecido, donde se pudo ubicar todavía a más gente, ya digo, vinculada a la policía. E incluso en ese patio interior se levantaron unas cuadras para guardar a los animales que empleaban estos policías. Todo ese proyecto, insisto, a comienzos del siglo XXI se llevó a cabo una gran obra de reforma que recuperara el espíritu original de la Casa Bloc y nos permite ver cómo funcionaba ese diseño inicial que habían planteado Sert y sus colegas, y que, como digo, es muy llamativo, porque estamos hablando de 1932 cuando comenzó esta construcción, y en esos tiempos estas soluciones habitacionales propias de la arquitectura moderna, en la mayor parte de los casos eran ejercicios teóricos. Quizás en el mundo constructivista soviético ya se había hecho algo parecido, pero no era habitual en la Europa occidental y no lo va a ser hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el edificio habitacional por antonomasia que son las unidades de habitación desarrolladas por Le Corbusier, comenzando por la de Marsella, en donde encontramos muchos de los elementos que tenemos en esta Casa Bloc de Barcelona, solo que esa unidad de habitación es 10-15 años posterior a esta Casa Bloc que tenemos aquí en Sant Andreu. Pero esa misma idea de amplios patios, el edificio elevado gracias a los pilotis, generando estos espacios por debajo del edificio que pueden ser de aprovechamiento público, sobre todo para el solaz especial de los niños, estos corredores estrechos, porque a la larga esos pasillos, digamos que son el espacio menos frecuentado en la vivienda, corredores estrechos pero bien iluminados que permitan el acceso a las viviendas, que es donde tenemos que concentrar la mayor parte del espacio disponible, y por supuesto esa cierta libertad en la composición de la fachada, al poder abrir ventanas, en algunos casos casi una ventana corrida, que garantizaba la mayor cantidad de iluminación posible al interior. Como digo, lo interesante de esta Casa Bloc es que estamos ante una propuesta que se puso en marcha en un momento en el que en el resto de Europa, de Europa occidental, esas propuestas aún estaban muy en el terreno de la teoría y que viene a demostrar cómo estas gentes del GACPAC y por tanto los del GATEPAC, este grupo de arquitectos por la arquitectura contemporánea española, estaban a la vanguardia. No es gente que se hubiera quedado lejos de lo que sucedía en los focos más interesantes de creación arquitectónica de ese momento. Pero también lo llamativo es que la Casa Bloc, que es bien conocida por los estudiosos de la arquitectura y que todos aquellos que tienen ese interés por descubrir estos inicios, esta prehistoria de la arquitectura moderna del estilo internacional, van a Barcelona y pueden recorrer este edificio, ya digo, incluso con esa vivienda, la 111, que se mantiene visible para que los turistas puedan acudir y tratar de entender cómo funcionaba este conjunto. Pero lo llamativo está en que, sin embargo, no termina de ser algo especialmente popular. E incluso en el propio barrio de Sant Andreu, me comentaban sus vecinos, durante muchísimos años no era el lugar más recomendable para ir, porque a partir de los años 70-80 las
personas que van a estar habitando este espacio son gentes de condiciones humildes, en algunos casos con ciertos problemas sociales que generaron cierto rechazo por parte de los otros vecinos del barrio. De modo que la Casa Bloc, lejos de ser ese hito fundamental en la historia de la arquitectura contemporánea catalana, española y de la Europa occidental, se había convertido en un lugar marginal. Bueno, han logrado recuperarlo en ese gran proyecto de restauración que se lanzó a comienzos del siglo XXI. Hoy podemos recorrer de una forma confortable todo este conjunto y poder apreciar esos valores de esa arquitectura racional, con esos acabados de los años 40 que nos indican que, sin embargo, en la posguerra española sí hubo un retroceso respecto a las vanguardias arquitectónicas españolas. Un retroceso que no duró mucho. La arquitectura española para los años 50 se había vuelto a enganchar a esas vanguardias. Pero en cualquier caso, los años 30 estaban no a la vanguardia, sino por delante de cualquier creador de ese tiempo.